Una mujer vivía en conflicto con su marido. Aún así, eso no impedía su amor por los animales. Ella cuidaba de decenas de perros abandonados en una ONG, sin saber que eso cambiaría su vida. Un día, los perros corrieron para salvarla y toda la ciudad se detuvo a mirar. Antes de escuchar esta conmovedora historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este. El estridente sonido del despertador arrancó a Sofía de un sueño inquieto. Sus ojos se abrieron lentamente, pesados por el agotamiento de otra noche mal dormida. La habitación aún estaba oscura. Las cortinas cerradas impedían la entrada de la luz del amanecer. Dudó por un momento, sus dedos flotando sobre el botón de la alarma. Por un breve instante, imaginó cómo sería simplemente quedarse allí, envuelta en las cobijas, escondida del mundo. Pero esa no era una opción. No para Sofía. Con un suspiro resignado, finalmente silenció la alarma y se obligó a sentarse en la cama. El movimiento hizo que su cuerpo doliera, recordatorios físicos de la noche anterior aún presentes en su piel. Instintivamente, sus ojos se dirigieron al lado vacío de la cama king size. Alejandro no había vuelto a casa. Una mezcla de alivio y aprensión se apoderó de ella. Alivio porque significaba una mañana de paz, sin gritos ni acusaciones. Aprensión porque sabía que la calma era solo temporal. Alejandro volvería, siempre volvía. Sofía se levantó con cuidado, sus pies descalzos tocando el frío suelo. Caminó hasta el baño, evitando mirar su propio reflejo en el espejo. No quería ver las marcas que sabía que estaban allí. En su lugar, se concentró en su rutina matutina, movimientos mecánicos que hacía mucho habían perdido cualquier rastro de placer. Mientras se cepillaba los dientes, sus pensamientos vagaron hacia su hijo, Diego. Tenía solo 6 años, pero ya sabía cómo comportarse en las mañanas difíciles. Sofía sintió una punzada de culpa al pensar en cuánto había presenciado el niño, en cuánto había fallado en protegerlo. Terminada su rutina en el baño, Sofía volvió a la habitación y se vistió rápidamente. Eligió ropa que cubriera la mayor parte de su cuerpo, a pesar del calor que ya comenzaba a insinuarse en esa mañana de verano. Blusa de mangas largas, pantalón de mezclilla, un pañuelo en el cuello. Su uniforme de batalla contra las preguntas indeseadas. Salió de la habitación en silencio, sus pasos casi inaudibles en el pasillo. Se detuvo frente a la habitación de Diego. La puerta entreabierta le permitía espiar el interior. El niño aún dormía, su respiración suave y regular. Sofía se permitió un momento de ternura, observando el rostro sereno de su hijo. Cómo deseaba poder congelar ese instante, mantener a Diego para siempre en ese estado de inocencia y paz. Pero el reloj en la pared le recordó sus obligaciones. Con una última mirada cariñosa, cerró la puerta de la habitación de Diego y bajó las escaleras dirigiéndose a la cocina. La casa estaba silenciosa, casi como si estuviera aguardando, conteniendo la respiración. Sofía conocía bien ese silencio. Era el mismo que precedía a las tormentas, la calma engañosa antes de que todo se derrumbara. En la cocina, comenzó a preparar el desayuno. El aroma del café recién hecho llenó el ambiente, trayendo una sensación fugaz de normalidad. Sofía se permitió, por un breve momento, imaginar que era solo una ama de casa común, preparando el desayuno para su familia feliz. La ilusión se rompió con el sonido de llaves en la puerta de entrada. Sofía se congeló, la taza de café a medio camino de sus labios. Sus ojos se fijaron en el reloj de la cocina. 6:47. Demasiado temprano para ser la empleada doméstica. Solo podía ser Sofía. La voz de Alejandro resonó por la casa, cargada de una falsa jovialidad que ella conocía demasiado bien. ¿Dónde estás, mujer? Ella colocó la taza sobre la encimera con cuidado, tratando de controlar el temblor en sus manos. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Alejandro entró en la cocina tambaleándose ligeramente, los ojos rojos y el aliento cargado delatando la noche de excesos. Sonrió al verla, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Ah, aquí estás», dijo acercándose. «Haciendo el café como una buena esposa. Así es como me gusta verte». Sofía forzó una sonrisa.
manteniendo los ojos bajos. «Buenos días, Alejandro. ¿Quieres que te sirva una taza?» Él asintió con la cabeza, sentándose pesadamente en una de las sillas de la cocina. Sofía se movió con cuidado, sirviendo el café y colocando la taza frente a él. Sus movimientos eran calculados, como los de un domador frente a una fiera adormecida. «¿Dónde has estado?», preguntó ella, su voz casi un susurro. Alejandro tomó un sorbo de café antes de responder, sus ojos fijos en ella. «¿Así es como recibes a tu marido? ¿Con un interrogatorio?» Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no pudo contenerse. «Me preocupé. No contestaste mis llamadas». El rostro de Alejandro se contorsionó en una expresión de ira. «¿Ras, entonces ahora tengo que rendirte cuentas? ¿Es eso? ¿Quién te crees que eres para controlarme, Se levantó abruptamente, la silla raspando ruidosamente en el suelo de la cocina. Sofía dio un paso atrás instintivamente, su cuerpo tenso, preparado para lo que pudiera suceder. Fue en ese momento cuando oyeron el sonido de pasos bajando las escaleras. Diego apareció en la puerta de la cocina, los ojos aún somnolientos, el cabello despeinado. «¿Mamá? ¿Papá?», llamó, su voz pequeña rompiendo la tensión en el aire. Alejandro pareció recomponerse instantáneamente. Su rostro se suavizó en una sonrisa forzada mientras se giraba hacia su hijo. Campeón! ¿Ya despierto?». Diego corrió a los brazos de su padre, quien lo levantó en el aire con una risa. Sofía observaba la escena con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que la presencia de Diego había evitado lo peor, al menos por ahora. «Vamos, siéntate aquí con papá», dijo Alejandro colocando a Diego en una silla. «Mamá nos va a hacer un desayuno especial, ¿verdad, querida?». La mirada que le lanzó a Sofía no dejaba espacio para discusión. Ella asintió, forzando una sonrisa. «Claro, ¿qué quieren? ¿Hotcakes?». Mientras se movía por la cocina, preparando la comida, Sofía sentía el peso de la mirada de Alejandro sobre ella. La tensión anterior no había desaparecido, solo había sido aplazada. Ella sabía que tarde o temprano tendrían que terminar esa conversación. Diego parloteaba animadamente, contándole a su padre sobre un sueño que había tenido, ajeno a la atmósfera cargada que flotaba entre los adultos. Sofía lo envidiaba por su inocencia, deseando poder protegerlo para siempre de esa realidad sombría. Cuando los hot cakes estuvieron listos, los sirvió, sentándose a la mesa con su familia. La escena podría parecer idílica para un observador externo, padre, madre e hijo, tomando el desayuno juntos en una mañana soleada. Pero Sofía conocía la verdad que se escondía detrás de esa fachada de normalidad. Mientras comían, no podía dejar de pensar en el futuro. ¿Por cuánto tiempo más podría soportar esa situación? ¿Por cuánto tiempo más podría proteger a Diego de los horrores que ocurrían entre cuatro paredes? La respuesta, lo sabía, estaba fuera de su alcance en ese momento. Todo lo que podía hacer era sobrevivir un día a la vez, esperando y rezando por una oportunidad de cambio. El desayuno terminó, y pronto Diego se estaba preparando para ir a la escuela. Sofía lo ayudó a vestirse y a arreglar su mochila, aprovechando cada segundo lejos de los ojos vigilantes de Alejandro. «Mamá», llamó Diego en voz baja mientras ella arreglaba su cabello. «¿Papá se va a enojar otra vez?». El corazón de Sofía se encogió. «No te preocupes por eso, mi amor. Mamá se encargará de todo, ¿de acuerdo?». Diego asintió, sus ojos grandes llenos de una comprensión más allá de su edad. Sofía lo abrazó fuerte, deseando poder absorber todo el dolor y el miedo que su hijo no debería conocer. Cuando llegó el autobús escolar, Sofía acompañó a Diego hasta la puerta. Alejandro observaba desde la ventana, su mirada un recordatorio constante de la conversación inacabada que los esperaba. «Que tengas un buen día en la escuela, mi amor», dijo Sofía, besando la frente de su hijo. «Mamá te ama mucho». Diego sonrió, saludando con la mano mientras subía al autobús. Sofía se quedó parada en la acera, observando cómo el vehículo se alejaba, llevándose consigo un pedazo de su corazón. Cuando el autobús dobló la esquina y desapareció de vista, Sofía sintió como si una cuerda invisible la jalara de vuelta a la casa. Sabía lo que la esperaba allí dentro.
Sabía que la calma del desayuno había sido solo una ilusión. Con pasos pesados se giró y caminó de vuelta a la entrada. Cada paso parecía llevarla más profundo en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero no tenía opción. No todavía. Al abrir la puerta, Sofía respiró hondo, preparándose para enfrentar a Alejandro y lo que sea que este día trajera. La batalla apenas comenzaba y ella necesitaba ser fuerte. Por Diego, por ella misma. Y tal vez, solo tal vez, hoy sería el día en que encontraría el coraje para cambiarlo todo. Sofía cerró la puerta tras de sí, el sonido del pestillo resonando por la casa silenciosa como una sentencia final. Sus pasos eran vacilantes mientras se dirigía a la sala de estar donde sabía que Alejandro la esperaba. El aire parecía denso, cargado de una tensión palpable que hacía que su corazón latiera más rápido. Al entrar en la sala, encontró a Alejandro sentado en el sofá, con los ojos fijos en el televisor apagado. Él levantó la mirada cuando ella se acercó, una sonrisa sin alegría formándose en sus labios. ¿Finalmente decidiste unirte a mí, querida? La falsa dulzura en su voz hizo que Sofía se estremeciera internamente. Ella se sentó en el sillón opuesto, manteniendo la distancia. Alejandro, necesitamos hablar. Él se rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Hablar? ¿Sobre qué? Sobre cómo me vigilas, me asfixias. Sofía respiró hondo, reuniendo coraje. No es eso. Estoy preocupada por ti y por nuestra familia. Las cosas no pueden seguir así. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando peligrosamente. Así como, Sofía. Dime, ¿qué exactamente te está molestando de nuestra vida perfecta? La ironía en su voz era cortante. Sofía sintió la familiar sensación de miedo instalándose en su estómago, pero se forzó a continuar. Estás bebiendo demasiado, Alejandro. Llegas tarde, faltas al trabajo, y cuando bebes... Ella vaciló, las palabras atrapadas en su garganta. Cuando bebo, ¿qué? Alejandro desafió, su voz subiendo de volumen. Vamos, termina lo que ibas a decir. Sofía cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Cuando bebes te vuelves violento. Estás asustando a Diego, me estás lastimando. Esto tiene que parar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Entonces, para sorpresa de Sofía, comenzó a reír, una risa amarga, casi histérica. ¿Crees que no lo sé?, dijo finalmente pasándose la mano por el rostro. ¿Crees que me gusta ser así? El cambio repentino tomó a Sofía por sorpresa. Observó, atónita, mientras Alejandro se levantaba y comenzaba a caminar de un lado a otro de la sala. Lo intento, Sofía. Juro que lo intento. Pero las cosas en el trabajo están difíciles, la presión es enorme. A veces necesito una válvula de escape. Se detuvo, girándose para mirarla. Pero tienes razón, esto no puede continuar. Sofía sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Sería posible que finalmente Alejandro estuviera reconociendo el problema? ¿Qué quieres decir?, preguntó cautelosamente. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora rebosaban de arrepentimiento. Quiero decir que voy a cambiar por ti y por Diego. Voy a dejar de beber, voy a buscar ayuda. Lo prometo, Sofía. Esta vez será diferente. Sofía quería creer. Quería desesperadamente que esas palabras fueran verdaderas. Pero, ¿cuántas veces no había escuchado promesas similares? ¿Cuántas veces no se había permitido tener esperanza solo para verla destrozada días después? Alejandro, comenzó, pero él la interrumpió. No, por favor, escúchame. Sé que ya he prometido esto antes, pero esta vez va en serio. Me internaré si es necesario. Haré cualquier cosa para salvar a nuestra familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sofía. Parte de ella quería entregarse a esa promesa, creer que todo podría cambiar. Pero otra parte, la parte que cargaba las cicatrices de años de decepciones, le advertía que tuviera cuidado. «Quiero creerte», dijo finalmente, su voz casi un susurro, «pero necesito ver acciones, no solo palabras». Alejandro asintió vigorosamente. «Es justo, te lo voy a demostrar, ya verás. A partir de hoy, soy un hombre nuevo». Se levantó, jalando a Sofía consigo,
y la envolvió en un abrazo apretado. Ella se permitió ser abrazada, sintiendo el familiar aroma de la colonia de Alejandro, mezclado con el olor a alcohol que aún impregnaba su ropa. «Voy a llamar a la clínica ahora mismo», dijo Alejandro alejándose. «Voy a hacer una cita con un especialista. ¿Me acompañarás?» Sofía dudó por un momento antes de asentir. «Claro, estaré allí contigo». Alejandro sonrió, una sonrisa que por primera vez en mucho tiempo parecía genuina. Tomó el teléfono y comenzó a marcar mientras Sofía observaba un torbellino de emociones en su pecho. Mientras Alejandro hablaba por teléfono, haciendo una cita para esa misma tarde, Sofía se permitió imaginar cómo sería si él realmente cambiara. Una vida sin miedo, sin tensión constante. Una familia feliz y unida como siempre había soñado. Pero una voz insistente en su mente le recordaba que debía ser cautelosa. ¿Cuántas veces Alejandro no había prometido cambiar? ¿Cuántas veces ella no había creído, solo para ver sus esperanzas destrozadas? La cita fue programada para las 15:00. Alejandro parecía animado, hablando sobre cómo este sería el giro en sus vidas. Sofía sonreía y asentía, pero por dentro estaba dividida entre la esperanza y el escepticismo. Las horas que siguieron parecieron pasar en un borrón. Alejandro estaba sorprendentemente sobrio y atento, ayudando a Sofía con las tareas domésticas y hablando con entusiasmo sobre sus planes para el futuro. «Voy a ser el esposo y el padre que ustedes merecen», decía repetidamente. «Ya verás, Sofía, todo va a cambiar». Cuando llegó la hora de recoger a Diego en la escuela, Alejandro insistió en ir juntos. En el auto, hablaba animadamente sobre llevar a la familia de paseo al parque el fin de semana, sobre pasar más tiempo con su hijo. Diego se sorprendió al ver a su padre esperándolo a la salida de la escuela. Su carita se iluminó con una sonrisa vacilante, una mezcla de alegría e incertidumbre que partió el corazón de Sofía. ¡Eh, campeón!, Alejandro lo saludó alegremente. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?» Mientras Diego contaba sobre su día, Sofía observaba la interacción entre padre e hijo por el retrovisor. Había una ligereza, una naturalidad que hacía mucho tiempo no veía. ¿Sería posible que las cosas realmente pudieran cambiar? De vuelta en casa, Alejandro ayudó a Diego con la tarea, mientras Sofía preparaba una merienda. La escena doméstica parecía casi surreal en su normalidad. Sofía se sorprendió varias veces observando la interacción entre los dos, su corazón apretándose con una mezcla de esperanza y miedo. A las 14:30 se prepararon para salir a la consulta. Alejandro parecía nervioso, pero determinado. «¿Está todo bien?», preguntó Sofía tocando suavemente su brazo. Él asintió, forzando una sonrisa. «Solo un poco ansioso, pero todo saldrá bien. Tiene que salir bien». En el consultorio, el doctor Herrera los recibió con una sonrisa amable. Era un hombre de mediana edad, con ojos bondadosos detrás de unas gafas de montura fina. «Entonces, señor y señora Gómez, ¿qué los trae por aquí hoy?», preguntó, después de que todos se acomodaron. Alejandro dudó por un momento, lanzando una mirada a Sofía antes de hablar. «Doctor, yo tengo un problema con la bebida, y está destruyendo a mi familia». La admisión, hecha en voz alta por primera vez, pareció pesar en el aire de la habitación. Sofía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos, una mezcla de alivio y dolor al escuchar a Alejandro finalmente reconocer el problema. El doctor Herrera escuchó atentamente mientras Alejandro detallaba su lucha con el alcoholismo, los episodios de violencia, el impacto en su trabajo y en su familia. Sofía ocasionalmente complementaba, su voz temblorosa al relatar el miedo constante en el que vivían. «Entiendo», dijo finalmente el médico, su tono compasivo. «Señor Gómez, reconocer el problema es el primer paso y uno de los más importantes. Estoy aquí para ayudarlo en este viaje de recuperación». Luego explicó las opciones de tratamiento disponibles: terapia individual y en grupo, medicación para controlar la abstinencia y la posibilidad de internación si fuera necesario. «El camino no será fácil», advirtió el doctor Herrera. «Habrá días difíciles, tentaciones, pero con el apoyo adecuado y su determinación es posible superar esta dependencia». Alejandro asintió, apretando la mano de Sofía. «Haré lo que sea necesario, doctor».
No puedo perder a mi familia. Al final de la consulta, se estableció un plan de tratamiento. Alejandro comenzaría con sesiones de terapia 3 veces por semana, además de participar en reuniones de un grupo de apoyo. El médico también recetó medicación para ayudar con los síntomas de abstinencia. En el camino de regreso a casa, el auto estaba silencioso. Sofía miraba por la ventana, su mente un torbellino de pensamientos. Parte de ella quería creer que este era el inicio de una nueva vida, que las cosas finalmente cambiarían. Pero otra parte, la parte marcada por años de decepciones, le advertía que no se ilusionara. ¿En qué estás pensando?, preguntó Alejandro suavemente, rompiendo el silencio. Sofía dudó antes de responder. Estoy pensando en cómo las cosas pueden ser diferentes, en cómo pueden ser mejores. Alejandro extendió la mano tomándola de ella. Lo serán, Sofía. Te prometo que lo serán. Esta vez es en serio. Ella asintió forzando una sonrisa. Quería creer desesperadamente, pero las cicatrices del pasado eran demasiado profundas para ser ignoradas. Al llegar a casa, encontraron a Diego jugando en el patio bajo la supervisión de la vecina, que amablemente se había ofrecido a quedarse con él durante la consulta. El niño corrió hacia ellos, sus ojos brillando de curiosidad. ¿A dónde fueron?, preguntó mirando de uno a otro. Alejandro se arrodilló quedando a la altura de su hijo. Diego, papá fue al médico hoy, un médico especial que va a ayudarme a estar mejor. ¿Estás enfermo?, La preocupación era evidente en la voz del niño. No exactamente enfermo, campeón, pero papá ha estado haciendo algunas cosas mal y este médico va a ayudarme a corregirlas, para que podamos ser una familia más feliz. Diego pareció reflexionar sobre esto por un momento antes de abrazar a su padre. Quiero que seamos felices, papá. Sofía observaba la escena, su corazón apretándose. Quería desesperadamente que esto fuera real, que el cambio fuera duradero, pero años de experiencia le habían enseñado a ser cautelosa con sus esperanzas. Esa noche, mientras preparaba la cena, Sofía reflexionaba sobre los eventos del día. Alejandro estaba en la sala, ayudando a Diego con la tarea, su voz paciente y amable resonando por la casa. Era una escena tan normal, tan doméstica, que por un momento Sofía se permitió creer que todo estaría bien. Pero mientras cortaba las verduras para la ensalada, sus ojos cayeron sobre la botella de vino en el armario de la cocina. La botella que normalmente estaría vacía a esta hora de la noche. Hoy permanecía intacta. Un pequeño paso, pensó. Un pequeño paso en la dirección correcta. Pero ¿sería suficiente? ¿Sería duradero? Solo el tiempo lo diría. Y Sofía sabía que, independientemente de lo que sucediera, necesitaba estar preparada, por el bien de Diego, por su propio bien. Con un suspiro, volvió su atención a la cena. El futuro era incierto, pero al menos por esta noche había paz en su casa. Y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Las semanas que siguieron a la consulta con el doctor Herrera trajeron un cambio palpable en la casa de los Gómez. Alejandro, fiel a su palabra, asistía religiosamente a las sesiones de terapia y a las reuniones del grupo de apoyo. La transformación en su comportamiento era notable. Estaba más calmado, más presente y, para el alivio de Sofía, completamente sobrio. En una soleada mañana de sábado, aproximadamente un mes después del inicio del tratamiento, Sofía se despertó con el sonido de risas provenientes de la planta baja. Intrigada, se levantó y siguió el ruido hasta la cocina, donde encontró una escena que calentó su corazón. Alejandro y Diego, ambos cubiertos de harina intentando hacer hotcakes. «Buenos días, dormilona». Alejandro la saludó con una amplia sonrisa. «Esperábamos sorprenderte con el desayuno en la cama, pero parece que nuestro plan se fue al traste». Diego corrió a abrazarla, dejando marcas de harina en su pijama. «Mamá, papá me está enseñando a hacer hotcakes». Sofía se rió devolviendo el abrazo a su hijo. «Ya veo, mi amor. Y parece que se están divirtiendo mucho». Observó mientras padre e hijo volvían a su tarea culinaria, sintiendo una oleada de emoción que apenas podía contener. Esto era lo que siempre había soñado para su familia. Momentos simples, llenos de alegría y amor. Alejandro captó su mirada y le guiñó un ojo. «Oye,
¿Qué tal si vamos al parque después del desayuno? Hace un día hermoso afuera. La sugerencia fue recibida con entusiasmo por Diego, quien comenzó a planear todas las actividades que quería hacer en el parque. Sofía asintió, sonriendo, pero una parte de ella no pudo evitar notar cómo esta escena contrastaba drásticamente con las mañanas de sábado de algunos meses atrás, cuando Alejandro generalmente estaría con resaca, malhumorado y distante. Después de un animado desayuno, con hotcakes un poco torcidos pero deliciosos, la familia se preparó para el paseo. En el parque, Sofía observaba a Alejandro correr y jugar con Diego, sus risas resonando en el aire. Era como si los años se hubieran disuelto y ella estuviera viendo nuevamente al hombre del que se había enamorado. Realmente se está esforzando, ¿verdad? Una voz a su lado la sorprendió. Era doña Lupita, una señora que vivía en la misma calle y frecuentemente paseaba con su perrito en el parque. Sofía asintió, una sonrisa vacilante en sus labios. Sí, lo está. Las cosas han sido diferentes. Doña Lupita le dio una palmadita gentil en el brazo. Me alegro de escuchar eso, querida. Ustedes merecen ser felices. Mientras la señora se alejaba, Sofía reflexionó sobre sus palabras. Sí, merecían ser felices. Pero una parte de ella, la parte que aún cargaba las cicatrices del pasado, no podía entregarse completamente a esa felicidad. El miedo de que todo pudiera desmoronarse en cualquier momento aún persistía. Por la noche, después de que Diego se fue a la cama, Alejandro encontró a Sofía en el porche, mirando pensativamente las estrellas. ¿En qué estás pensando?, preguntó suavemente, sentándose a su lado. Sofía dudó un momento antes de responder. En cómo han cambiado las cosas, en cómo tengo miedo de que esto no dure. Alejandro tomó su mano, sus ojos serios. Entiendo tu miedo, Sophie. No quiero que eso nos pase a nosotros. Ustedes son lo mejor de mi vida y estoy dispuesto a luchar todos los días para mantener a nuestra familia unida y feliz. Sofía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Quería tanto creerle, entregarse a esta nueva realidad. Quiero creer, Alejandro. Realmente quiero. Él la atrajo hacia un abrazo, besando suavemente su frente. Lo sé, mi amor. Y te lo voy a demostrar día tras día que este cambio es real y permanente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida en la casa de los Gómez parecía haber encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo. Una tarde de miércoles, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Carmen, una de sus antiguas amigas de la universidad, a quien no veía desde hacía años. Sophie, ¿cuánto tiempo? Mira, estoy en la ciudad por trabajo y pensé en hacerte una visita. ¿Qué te parece si tomamos un café mañana? Sofía dudó por un momento. Hacía tanto tiempo que no salía sola, que no tenía un momento para sí misma. Ve, diviértete con tu amiga. Yo me encargo de todo aquí. El café con Carmen fue como una bocanada de aire fresco. Las dos amigas conversaron animadamente, poniéndose al día. Sofía se sorprendió al darse cuenta de cuánto había extrañado este tipo de interacción. ¿Y cómo van las cosas con Alejandro?, preguntó Carmen, su tono cuidadoso. Ella sabía de los problemas que su amiga había enfrentado en el pasado. Sofía dudó un momento antes de responder. Las cosas están mejor. Él está en tratamiento, se ha esforzado mucho. Carmen sonrió, pero sus ojos mostraban una preocupación velada. Me alegra oír eso, Sophie, solo ten cuidado, ¿sí? Cuídate. Las palabras de Carmen resonaron en la mente de Sofía durante el camino de regreso a casa. Sí, las cosas estaban mejor, pero no podía darse el lujo de bajar completamente la guardia. Al llegar a casa, Sofía fue recibida por una escena que la hizo sonreír. Alejandro y Diego estaban en el jardín plantando flores. El rostro de Diego estaba manchado de tierra, pero su sonrisa era radiante. «Mamá, mira, estamos haciendo un jardín», exclamó el niño emocionado. Alejandro se levantó limpiándose las manos en el pantalón. «Pensé que sería bueno tener algo de color por aquí. ¿Qué te parece?» Sofía sintió que su corazón se calentaba. «Me parece maravilloso». Esa noche, después de que Diego se fue a dormir, Sofía encontró a Alejandro en la sala, hojeando un álbum de fotos antiguo. «¿Qué estás viendo?», preguntó.
sentándose a su lado. Alejandro le mostró una foto de ellos dos muy jóvenes en una playa. Sus rostros brillaban de felicidad. ¿Recuerdas este día? Nuestro primer viaje juntos. Sofía sonrió, el recuerdo claro en su mente. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue cuando me pediste que me casara contigo. Alejandro cerró el álbum, volviéndose para mirarla. Sophie, sé que pasé años destruyendo lo que construimos, pero quiero que sepas que estoy comprometido a reconstruir nuestra familia, a ser el hombre que te mereces. Tomó las manos de ella entre las suyas. Sé que aún tienes miedo, que aún dudas, y tienes todo el derecho, pero quiero que sepas que te amo, que amo a nuestro hijo y que haré todo lo que esté a mi alcance para mantenerlos seguros y felices. Sofía sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Quería tanto creer, entregarse completamente a esta nueva realidad, pero el miedo, aunque menor, aún estaba ahí. Yo también te amo, Alejandro, dijo finalmente, y estoy orgullosa del progreso que has hecho. Solo, acostada en la cama, escuchando la suave respiración de Alejandro a su lado, Sofía hizo una promesa silenciosa a sí misma. Aprovecharía cada momento de felicidad, pero también se mantendría vigilante. Por Diego, por ella misma y por el futuro que ahora parecía posible. Con ese pensamiento, cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, soñar con un mañana verdaderamente brillante. El otoño llegó, trayendo consigo una brisa fresca y hojas doradas que danzaban por las calles del barrio. En la casa de los Gómez, la vida seguía un ritmo armonioso al que Sofía aún se estaba acostumbrando a apreciar plenamente. Una tarde de jueves, Sofía estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó que la puerta de entrada se abría. Alejandro entró, el rostro tenso y los hombros caídos, un contraste marcado con la postura alegre que había mantenido en los últimos meses. «Hola, amor», lo saludó vacilante. «¿Está todo bien?» Alejandro forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Más o menos. Tuvimos una reunión difícil hoy en el trabajo. Parece que la empresa va a pasar por una reestructuración y, bueno, mi puesto está en riesgo». Sofía sintió un nudo en el pecho. El trabajo siempre había sido una fuente de estrés para Alejandro, muchas veces el detonante de sus episodios de bebida en el pasado. «Oh, Alejandro, lo siento. ¿Hay algo que pueda hacer?» Él negó con la cabeza, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «No, no hay nada que hacer ahora. Solo esperar y ver cómo se desarrollan las cosas». Esa noche, la cena fue silenciosa. Diego, percibiendo la atmósfera tensa, lanzaba miradas preocupadas entre sus padres. Sofía intentaba mantener una conversación ligera, pero las respuestas monosilábicas de Alejandro hacían el esfuerzo casi imposible. Después de que Diego se fue a la cama, Sofía encontró a Alejandro en el porche, mirando fijamente las estrellas. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó suavemente sentándose a su lado. Alejandro suspiró profundamente. «Tengo miedo, Sophie. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Cómo voy a mantener a nuestra familia?». Sofía tomó su mano entrelazando sus dedos con los de él. «Encontraremos una solución, juntos. No estás solo en esto». Él asintió, pero el miedo en sus ojos era palpable. Sofía sintió una punzada de preocupación. Esta era exactamente el tipo de situación que en el pasado habría llevado a Alejandro directamente a la botella. Los días que siguieron fueron tensos. Alejandro pasaba largas horas en el trabajo, llegando a casa tarde y exhausto. Sofía observaba atentamente, buscando señales de recaída, pero hasta ahora parecía mantenerse firme. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de la noticia de la reestructuración, Sofía se despertó en medio de la noche y notó que Alejandro no estaba en la cama. Con el corazón acelerado se levantó y fue a buscarlo. Lo encontró en la cocina, sentado a la mesa con un vaso de agua frente a él. Sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban ligeramente. «¿Alejandro?», lo llamó suavemente, acercándose con cautela. Él levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de ella. «Casi lo hice, Sophie», susurró, la voz quebrada. «Casi agarré esa botella de tequila del armario. Llegué a tenerla en las manos». Sofía sintió que su corazón se encogía. Se sentó a su lado, poniendo una mano en su hombro.
Pero no bebiste. Alejandro negó con la cabeza. No. Pensé en ti, en Diego. Pensé en todo el progreso que hemos hecho. No puedo tirar todo eso por la borda. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de Sofía. Era doloroso ver a Alejandro luchando, pero al mismo tiempo sentía un inmenso orgullo por él por haber resistido la tentación. Estoy orgullosa de ti, dijo, su voz apenas un susurro. Sé que no está siendo fácil, pero estás siendo tan fuerte. Alejandro la atrajo hacia un abrazo apretado, sus cuerpos temblando con emociones contenidas. No puedo decepcionarlos de nuevo, murmuró contra su cabello. Ustedes son mi fuerza, mi razón para seguir luchando. A la mañana siguiente, Sofía se despertó temprano y llamó al doctor Herrera, explicando la situación. El médico sugirió una sesión extra de terapia y recomendó que Alejandro intensificara su participación en las reuniones del grupo de apoyo durante este periodo difícil. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Alejandro seguía luchando contra la ansiedad y el estrés en el trabajo, pero se mantenía firme en su compromiso con la sobriedad. Sofía, por su parte, se desdoblaba para ofrecer apoyo, mientras intentaba mantener una apariencia de normalidad para Diego. Un sábado, aproximadamente un mes después de la noche en la cocina, la familia decidió hacer un picnic en el parque. Era un día soleado de otoño, perfecto para estar al aire libre. Mientras Alejandro y Diego jugaban frisbee, Sofía los observaba, su corazón lleno de una mezcla de amor y aprensión. «Mamá», la voz de Diego la sacó de sus pensamientos. El niño se había sentado a su lado en la manta, sus grandes ojos fijos en ella. «Papá va a estar bien, ¿verdad?» Sofía sintió un nudo en la garganta. A veces olvidaba lo perceptivo que era Diego, cuánto captaba los matices de lo que sucedía a su alrededor. «Sí, mi amor», respondió atrayéndolo hacia ella. «Papá está pasando por un momento difícil, pero es fuerte. Y nosotros estamos aquí para ayudarlo». Diego asintió solemnemente. «Recé para que papá estuviera bien todas las noches antes de dormir». Sofía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Abrazó a su hijo con fuerza, agradecida por su inocencia y su corazón puro. Alejandro se unió a ellos en la manta, jadeando por el juego. Al ver el abrazo entre madre e hijo, frunció el ceño, preocupado. «¿Está todo bien?» Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Sí, todo está bien. Diego solo me estaba recordando lo bendecidos que somos por tenernos los unos a los otros». Alejandro sonrió, uniéndose al abrazo. Por un momento, allí en el parque, con el sol de otoño brillando sobre ellos, Sofía sintió una ola de esperanza tan fuerte que casi la dejó sin aliento. Tal vez, solo tal vez, realmente podrían superar esto juntos. La semana siguiente, Alejandro llegó a casa con una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Lo logré, Sophie», exclamó apenas entró. «Mi jefe me llamó hoy. Mi puesto está seguro». La noticia fue recibida con alegría y alivio. Esa noche, celebraron con una cena especial. La atmósfera en la casa más ligera de lo que había sido en semanas. Más tarde, después de que Diego se fue a la cama, Sofía encontró a Alejandro en el porche, mirando las estrellas como lo había hecho tantas noches durante las últimas semanas tensas. Pero esta vez había una sonrisa en su rostro. «¿En qué estás pensando?», preguntó, sentándose a su lado. Alejandro la atrajo hacia él, besando su frente cariñosamente. «Estoy pensando en lo afortunado que soy, en cómo casi tiré todo esto por la borda tantas veces en el pasado». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de ella. «¿Sabes, Sophie, durante estas últimas semanas hubo momentos en que las ganas de beber eran casi insoportables. Pero entonces pensaba en ti, en Diego, en todo lo que hemos construido juntos, y eso me daba fuerzas para resistir». Sofía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro. Eres más fuerte de lo que crees». Él sonrió, una sonrisa llena de amor y gratitud. «Soy fuerte porque los tengo a ustedes. Ustedes son mi ancla, mi razón para seguir luchando todos los días». Mientras estaban sentados allí, abrazados bajo el cielo estrellado, Sofía reflexionó sobre las últimas semanas. Habían sido difíciles, sí,
pero también habían demostrado que Alejandro estaba realmente comprometido con su recuperación. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer verdaderamente que un futuro feliz y estable era posible para su familia. Sin embargo, una pequeña voz en su mente le recordaba que debía seguir vigilante. La batalla de Alejandro contra el alcoholismo era continua y tendrían que enfrentar muchos desafíos por delante. Pero ahora, más que nunca, Sofía sentía que estaban equipados para enfrentar esos desafíos juntos, como una familia unida. Con ese pensamiento reconfortante, se acurrucó más cerca de Alejandro, agradecida por el presente y esperanzada por el futuro. El camino por delante aún sería largo y a veces difícil, pero al menos ahora estaban caminando juntos en la misma dirección. El invierno llegó, trayendo consigo no solo el frío, sino también una sensación de renovación para la familia Gómez. La casa, antes un campo de batalla silencioso, ahora irradiaba una paz que Sofía apenas recordaba haber experimentado antes. Una mañana de sábado, mientras la familia desayunaba, Alejandro hizo un anuncio inesperado. «¿Qué les parece si hacemos un viaje en las vacaciones de verano?», sugirió, un brillo de entusiasmo en sus ojos. «Hace tanto tiempo que no salimos juntos». Diego inmediatamente se animó, saltando en su silla. «Sí, podemos ir a la playa». Sofía dudó por un momento. La idea era tentadora, pero una parte de ella aún se preocupaba. Un viaje significaba salir de la rutina, enfrentar situaciones nuevas y potencialmente estresantes. ¿Cómo manejaría Alejandro todo eso? Percibiendo su vacilación, Alejandro tomó su mano por encima de la mesa. «¿Qué opinas, Sofi? Sería bueno para nosotros, ¿no crees? Un nuevo comienzo». Mirando a los ojos de su esposo, Sofía vio determinación y esperanza. Respiró hondo y sonrió. «Me parece una excelente idea. Vamos a planearlo juntos». Los meses siguientes estuvieron llenos de la emoción de planear el viaje. Diego hablaba constantemente sobre castillos de arena y bucear en el mar. Alejandro pasó horas investigando el destino perfecto, siempre consultando con Sofía cada decisión. Una noche, mientras organizaban los detalles finales del viaje, Sofía no pudo evitar notar lo diferente que se veía Alejandro. No era solo la ausencia de alcohol, había una ligereza en él, una alegría genuina que no había visto en años. «¿Sabes?», dijo Alejandro, interrumpiendo sus pensamientos. «Estoy realmente emocionado por este viaje, no solo por el descanso, sino por la oportunidad de crear nuevos recuerdos con ustedes. Recuerdos felices». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Yo también estoy emocionada», admitió. «Es como si estuviéramos empezando de nuevo». Alejandro la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. «Estamos empezando de nuevo, Sofi. Cada día es un nuevo comienzo para nosotros». Finalmente, llegó el tan esperado día del viaje. La familia abordó temprano por la mañana, Diego prácticamente saltando de emoción. Durante el vuelo, Sofía observó cómo Alejandro interactuaba pacientemente con su hijo, respondiendo a sus infinitas preguntas sobre aviones y nubes. Al llegar al resort frente al mar, fueron recibidos por una brisa cálida y el sonido de las olas. El rostro de Diego se iluminó al ver el océano. «¿Podemos ir a la playa ahora?», preguntó, apenas conteniendo su emoción. Alejandro se rió, revolviendo el cabello de su hijo. «¿Qué te parece si desempacamos primero, campeón? Prometo que iremos a la playa tan pronto como terminemos». Sofía observó la interacción con una sonrisa. Era en estos momentos cuando veía cuánto había cambiado Alejandro, cómo se había convertido en el padre que Diego siempre mereció. Los días siguientes estuvieron llenos de risas, sol y momentos preciosos en familia. Construyeron elaborados castillos de arena, nadaron en las aguas cristalinas y exploraron la ciudad local. Por las noches, se sentaban en el balcón de la habitación, observando la puesta de sol sobre el océano. En una de esas noches, mientras Diego dormía exhausto después de un día lleno de actividades, Sofía y Alejandro caminaban de la mano por la playa. «¿Eres feliz?», preguntó Alejandro de repente. «Más feliz de lo que jamás pensé que podría ser». Hizo una pausa, su mirada volviéndose hacia el océano. «¿Sabes? Hay momentos en los que aún siento la tentación,
momentos en los que el estrés o la ansiedad parecen casi insoportables. Pero entonces pienso en ti, en Diego, en todo lo que hemos construido juntos. Y eso me da fuerzas para resistir. Sofía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Se volvió hacia Alejandro, poniendo una mano en su rostro. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, del hombre en que te has convertido, de la fuerza que demuestras todos los días. Alejandro la atrajo hacia un abrazo apretado, sus lágrimas mezclándose con las de ella. Allí, con el sonido de las olas de fondo y el cielo estrellado sobre ellos, Sofía sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Era como si todas las piezas finalmente estuvieran encajando. De vuelta a la rutina después de las vacaciones, Sofía notó un cambio sutil, pero significativo en su dinámica familiar. Las mañanas estaban llenas de conversaciones animadas sobre los planes del día. Las noches se dedicaban a juegos en familia o simplemente a conversar sobre sus días. Alejandro seguía comprometido con su tratamiento, asistiendo regularmente a las reuniones del grupo de apoyo y a las sesiones con el doctor Herrera. Pero ahora hablaba abiertamente sobre sus luchas y victorias, compartiendo con Sofía los altibajos de su viaje de recuperación. Un día, aproximadamente un mes después del viaje, Alejandro llegó a casa con un brillo especial en los ojos. «Sofi», dijo, apenas conteniendo su emoción, «¿recuerdas ese proyecto de voluntariado que mencioné? ¿El de ayudar a jóvenes en recuperación?» Sofía asintió, recordando las conversaciones que habían tenido sobre el tema. «Bueno, me invitaron a ser uno de los coordinadores», exclamó Alejandro. «Es una oportunidad de usar mi experiencia para ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé». Sofía sintió una oleada de orgullo y emoción. «Oh, Alejandro, eso es maravilloso. Vas a ser increíble en ese papel». Él sonrió, atrayéndola hacia un abrazo. «Gracias por creer en mí, Sofi. Por no rendirte conmigo cuando yo mismo ya lo había hecho». Esa noche, mientras observaba a Alejandro ayudando a Diego con la tarea, Sofía reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas. El miedo constante que antes la consumía había sido reemplazado por una esperanza cautelosa que crecía cada día. Claro, sabía que el camino por delante aún tendría sus desafíos. La recuperación de Alejandro era un viaje continuo y siempre habría momentos difíciles. Pero ahora, por primera vez en años, Sofía sentía que estaban verdaderamente unidos como familia, listos para enfrentar cualquier obstáculo juntos. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Sofía miró a Alejandro, que leía un libro a su lado en la cama. Él notó su mirada y sonrió, esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara incluso después de tantos años. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente. Sofía le devolvió la sonrisa, sintiendo una ola de amor y gratitud. «Estoy pensando en lo afortunada que soy, en lo orgullosa que estoy de nosotros, de todo lo que hemos superado juntos». Alejandro dejó el libro a un lado y la atrajo hacia sí. «Yo soy el afortunado por tenerte a ti y a Diego. Ustedes son mi fuerza, mi razón para seguir luchando todos los días». Allí, en los brazos el uno del otro, Sofía sintió una paz profunda. El futuro, que antes parecía tan incierto y aterrador, ahora brillaba con posibilidades. Sabía que aún habría días difíciles por delante, pero también sabía que, juntos, tendrían la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Con ese pensamiento reconfortante, Sofía se quedó dormida, soñando con los nuevos horizontes que se abrían para su familia. El mañana, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de promesas y esperanza. La primavera llegó, trayendo consigo no solo el florecimiento de las flores, sino también una serie de nuevos desafíos para la familia Gómez. El trabajo voluntario de Alejandro con jóvenes en recuperación iba bien, pero demandaba mucho de su tiempo y energía emocional. Sofía, por su parte, estaba lidiando con cambios en su propio trabajo, habiendo recibido una propuesta de ascenso que exigiría más horas en la oficina. Una mañana de sábado, mientras Alejandro preparaba el desayuno, Sofía decidió abordar el tema que venía postergando desde hacía días. «Alejandro», comenzó vacilante, «necesito contarte algo sobre el trabajo». Él se dio vuelta desde la estufa, una expresión de curiosidad en su rostro. «¿Qué pasa, amor?»,
Sofía respiró hondo antes de continuar. Me ofrecieron un ascenso. Es una gran oportunidad, pero significaría trabajar más horas, tal vez incluso algunos fines de semana. Alejandro se quedó en silencio por un momento, asimilando la información. Sofía lo observó ansiosamente, temiendo su reacción. En el pasado, cualquier cambio en su rutina era motivo de conflicto y muchas veces desencadenante de las borracheras de Alejandro. Para su sorpresa, Alejandro sonrió. Eso es maravilloso, Sophie. Te mereces ese ascenso. Has trabajado tan duro. Sofía sintió una ola de alivio, pero aún había preocupación en sus ojos. ¿Pero qué hay de ti y de Diego? Estaría menos presente en casa. Alejandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Oye, nos las arreglaremos. Puedo ajustar mis horarios en el proyecto de voluntariado y estoy seguro de que Diego lo entenderá. Está creciendo tan rápido. En ese momento Diego entró en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. Buenos días, murmuró sentándose a la mesa. Alejandro revolvió cariñosamente el cabello de su hijo. Buenos días, campeón. Tu mamá tiene una noticia emocionante para compartir. Mientras Sofía explicaba sobre su ascenso, observaba atentamente las reacciones de Diego. El niño escuchó en silencio, su rostro una mezcla de emociones. ¿Eso significa que vas a trabajar más, mamá?, preguntó finalmente. Sofía asintió, sintiendo una punzada de culpa. Sí, cariño, pero prometo que aún tendremos mucho tiempo juntos. Diego se quedó en silencio por un momento antes de sonreír. Está bien, me alegro por ti, mamá. Te lo mereces. El corazón de Sofía se llenó de amor y orgullo por su hijo. Lo atrajo hacia un abrazo apretado, sintiendo lágrimas en los ojos. Las semanas siguientes trajeron una serie de ajustes para la familia. Sofía se sumergió en sus nuevas responsabilidades en el trabajo, a menudo llegando a casa tarde y exhausta. Alejandro asumió más tareas domésticas y pasó más tiempo con Diego, ayudándolo con la tarea y llevándolo a actividades después de la escuela. Sin embargo, la nueva rutina no estaba siendo fácil para nadie. Sofía extrañaba pasar más tiempo con la familia y a menudo se encontraba luchando contra la culpa. Alejandro, por su parte, estaba visiblemente más estresado, dividiéndose entre el trabajo, el voluntariado y las mayores responsabilidades familiares. Una noche, aproximadamente un mes después de que Sofía asumiera su nuevo cargo, llegó a casa para encontrar la casa extrañamente silenciosa. Diego ya estaba en la cama y Alejandro estaba sentado solo en el porche, mirando fijamente al vacío. «Alejandro», llamó suavemente acercándose. «¿Está todo bien?». Él se volvió hacia ella y Sofía pudo ver la tensión en su rostro. «Sophie, yo casi hice una tontería hoy». El corazón de Sofía dio un salto. «¿Qué quieres decir?». Alejandro cerró los ojos, su voz temblando ligeramente. Pasé frente a un bar de camino a casa y por un momento pensé en entrar. Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Pero no entraste». Él negó con la cabeza. «No, no entré. Pero el deseo estaba ahí, Sophie, más fuerte de lo que ha sido en meses». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía. «Oh, Alejandro, ¿por qué no me dijiste que te estabas sintiendo así?». Él se encogió de hombros pareciendo derrotado. «Has estado tan ocupada. No quería preocuparte y pensé que podría manejarlo solo». Sofía sintió una ola de culpa invadirla. ¿Acaso su búsqueda de realización profesional estaba poniendo en riesgo todo lo que habían logrado? «Lo siento», susurró. «Tal vez debería rechazar el ascenso». «No», Alejandro la interrumpió vehementemente. «No, Sophie, te mereces esta oportunidad. No es justo que tengas que sacrificar tus sueños por mis problemas». Sofía lo abrazó fuertemente, sintiendo que sus propias lágrimas comenzaban a caer. «Tus problemas son nuestros problemas, ¿recuerdas? Estamos juntos en esto». Se quedaron allí abrazados en el porche por un largo tiempo. Finalmente Alejandro se apartó, mirando a los ojos de Sofía. «Necesitamos encontrar un equilibrio», dijo suavemente, «para todos nosotros». Sofía asintió, determinación brillando en sus ojos. «Sí, necesitamos. Y lo lograremos juntos».
En los días siguientes, la pareja trabajó arduamente para reorganizar sus vidas. Sofía habló con su jefe sobre la posibilidad de trabajar desde casa algunos días a la semana. Alejandro ajustó sus horarios en el proyecto de voluntariado y volvió a asistir a las reuniones del grupo de apoyo con más regularidad. También decidieron reservar un tiempo sagrado para la familia todas las noches, sin teléfonos ni distracciones. Durante ese tiempo jugaban juegos, veían películas o simplemente conversaban sobre sus días. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de la conversación en el porche, la familia estaba reunida en la sala jugando un juego de mesa. Diego reía alegremente mientras movía su ficha por el tablero y Alejandro y Sofía intercambiaban miradas cómplices por encima de la cabeza de su hijo. «¿Saben?», dijo Alejandro de repente, «estoy realmente orgulloso de nosotros». Sofía levantó una ceja, curiosa. «¿A qué te refieres?». «Bueno», continuó él, «hace unos meses, una situación como esta, tú con un nuevo trabajo estresante, yo luchando contra las ganas de beber, podría habernos destruido. Pero míranos ahora. Estamos enfrentando esto juntos, como una familia». Sofía sintió que su corazón se llenaba de emoción. Extendió la mano, tomándola de Alejandro. «Tienes razón. Hemos crecido mucho, todos nosotros». Diego, que había estado escuchando la conversación, sonrió. «Somos un equipo, ¿verdad?». Alejandro revolvió el cabello de su hijo, riendo. «Sí, campeón, el mejor equipo que existe». Esa noche, después de que Diego se fue a la cama, Sofía y Alejandro se quedaron en el porche mirando las estrellas. El aire estaba fresco, cargado con el perfume de las flores de primavera. «¿Sabes?», dijo Sofía suavemente, «a veces todavía tengo miedo. Miedo de que algo pueda salir mal, de que podamos perder todo esto que hemos construido». Alejandro la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. «Yo también tengo miedo a veces. Pero entonces miro a mi alrededor, te veo a ti, a Diego, y recuerdo que no estoy solo en esta lucha. Y eso me da fuerzas para continuar». Sofía sonrió, acurrucándose más cerca de él. «Somos más fuertes juntos». «Sí», concordó Alejandro, su mirada perdida en las estrellas. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Allí, bajo el cielo estrellado de primavera, Sofía sintió una paz profunda asentarse en su corazón. Los desafíos seguirían llegando, lo sabía. La vida rara vez era fácil o predecible, pero ahora estaba segura de que, sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos como la familia unida en la que se habían convertido. Con ese pensamiento reconfortante, cerró los ojos, agradecida por el presente y esperanzada por el futuro. El viaje de recuperación de Alejandro, su propia búsqueda de realización profesional, el crecimiento de Diego, todos eran capítulos de una historia más grande, la historia de una familia que había aprendido a luchar, a amar y a crecer juntos. Y esa historia, Sofía lo sabía, estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos aspectos apenas estaba comenzando. El verano llegó con una ola de calor intenso, trayendo consigo recuerdos y desafíos inesperados para la familia Gómez. Mientras la ciudad sufría bajo temperaturas abrasadoras, Sofía, Alejandro y Diego se preparaban para una visita que prometía agitar las aguas de su recién encontrado equilibrio familiar. «¿Estás seguro de que está todo bien?», preguntó Sofía por enésima vez mientras arreglaba la habitación de invitados. Alejandro, que la ayudaba a estirar las sábanas en la cama, asintió con una sonrisa tensa. «Sí, Sophie, mi madre tiene todo el derecho de querer visitarnos. Además, ya ha pasado mucho tiempo». El mucho tiempo al que Alejandro se refería eran los 3 años desde que su madre, doña Carmen, había estado en su casa. 3 años desde la última gran recaída de Alejandro, cuando la matriarca de la familia se había ido en lágrimas, jurando nunca volver mientras su hijo no se enderezara. Ahora, con la noticia de la recuperación de Alejandro y los cambios positivos en la vida de la familia, doña Carmen había anunciado su visita. Sofía no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y aprensión. Su suegra siempre había sido una presencia dominante, y sus opiniones no siempre eran las más amables. En la mañana de la llegada de doña Carmen, la casa estaba en un alboroto. Diego, emocionado por la visita de su abuela, corría de un lado a otro,
ayudando en los preparativos. Alejandro, normalmente tranquilo, parecía inquieto, verificando repetidamente que todo estuviera en orden. Cuando finalmente sonó el timbre, fue como si toda la casa contuviera la respiración. Alejandro abrió la puerta, revelando a doña Carmen, una mujer baja y robusta, con cabello gris perfectamente arreglado y una mirada penetrante. «Madre», la saludó Alejandro, abriendo los brazos para un abrazo. Doña Carmen dudó por un momento antes de devolver el gesto. «Alejandro», dijo, su voz cargada de emoción, «te ves muy bien». Sofía observó la interacción, notando la tensión subyacente. Se acercó forzando una sonrisa. «Bienvenida, doña Carmen. Espero que haya tenido un buen viaje». La suegra la saludó con un breve asentimiento antes de ser atacada por un Diego extremadamente animado. «Abuela, te extrañé mucho». El rostro de doña Carmen se suavizó al ver a su nieto. «Oh, mi querido, ¿cómo has crecido?». Los primeros días de la visita transcurrieron en una calma tensa. Doña Carmen observaba cada movimiento de Alejandro con ojos de águila, como si esperara que se derrumbara en cualquier momento. Sus preguntas, aunque educadas, llevaban un tono de desconfianza que no pasaba desapercibido. «Entonces, Alejandro», comentó durante la cena en la tercera noche, «¿cómo va ese trabajo voluntario tuyo?». Alejandro tragó saliva antes de responder. «Va muy bien, madre. Es realmente gratificante poder ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé». Doña Carmen levantó una ceja. Entiendo. ¿Y eso no es tentador para ti? Estar rodeado de personas con el mismo problema». Sofía sintió que su cuerpo se tensaba. Estaba a punto de intervenir cuando Alejandro respondió calmadamente. «En realidad, madre, eso me fortalece. Me recuerda diariamente por qué elegí este camino y me motiva a continuar». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Diego, sintiendo la tensión, miraba nerviosamente entre su abuela y sus padres. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio. «Diego, ¿por qué no le cuentas a la abuela sobre tu proyecto de ciencias?». Agradecido por la distracción, Diego se embarcó en una explicación animada sobre volcanes y lava, disipando efectivamente la tensión momentánea. Más tarde esa noche, después de que Diego se fue a la cama, Sofía encontró a Alejandro en el porche, su refugio habitual en momentos de estrés. «¿Estás bien?», preguntó suavemente sentándose a su lado. Alejandro suspiró profundamente. «Sí, eso creo. Es solo difícil. Sé que mi madre solo quiere lo mejor para mí, pero a veces parece que no ve cuánto he cambiado». Sofía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Ella lo verá con el tiempo. Has demostrado tu fuerza no solo para nosotros, sino para ti mismo. Eso es lo que realmente importa». Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en el trabajo y Diego en la escuela, Sofía se encontró a solas con doña Carmen. La tensión en el aire era palpable, mientras las dos mujeres se movían por la cocina, preparando el almuerzo. «Sofía», comenzó abruptamente doña Carmen, «¿cómo estás lidiando realmente con todo esto?». Sofía hizo una pausa, el cuchillo que usaba para cortar las verduras suspendido en el aire. «¿A qué se refiere, doña Carmen?». La mujer mayor suspiró. «Me refiero a... ¿cómo puedes estar segura de que esto va a durar? Alejandro los ha decepcionado tantas veces antes». Sofía sintió una oleada de emociones, enojo, frustración, pero también comprensión. Dejó el cuchillo a un lado y se volvió para enfrentar a su suegra. «Doña Carmen, entiendo su preocupación. Créame, nadie entiende mejor que yo los desafíos que hemos enfrentado, pero Alejandro ya no es el mismo hombre que era antes. Lucha todos los días, no solo por sí mismo, sino por nuestra familia». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de doña Carmen. «Quiero tanto creer eso, Sofía, pero tengo tanto miedo». En ese momento, Sofía vio más allá de la fachada dura de su suegra. Vio a una madre que había sido herida repetidamente, que cargaba el peso de años de preocupación y decepción. Sin pensarlo dos veces, Sofía envolvió a doña Carmen en un abrazo apretado. Al principio, la mujer mayor se tensó, pero pronto se relajó, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Sé que es aterrador», susurró Sofía, «pero Alejandro no está solo en esta lucha. Estamos todos juntos en esto, como una familia».
Cuando Alejandro llegó a casa esa tarde, encontró una escena que lo sorprendió. Su madre y Sofía sentadas en el porche, conversando animadamente sobre los dibujos de Diego que decoraban el refrigerador. Por la noche, durante la cena, la atmósfera era notablemente diferente. Doña Carmen parecía más relajada, haciendo preguntas genuinamente interesadas sobre el trabajo de Alejandro y los estudios de Diego. Antes de irse a la cama, doña Carmen llamó a Alejandro aparte. «Hijo», comenzó, su voz entrecortada, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, del hombre en que te has convertido, de la lucha que enfrentas todos los días». Alejandro sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí».